Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir avanzando con las clases de ética pública y bienestar común. Y vamos a recordar un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con la filosofía más clásica, de repente un poco más occidental también, y cómo es que aterrizamos en todos esos conceptos en la idea grande de lo que es ética pública, ¿no? Eh, es bueno recordar qué autores hemos visto hasta ahora. Hemos iniciado con Aristóteles y él nos presentaba algunas de las ideas básicas que tienen que ver con la ética y que se relacionan mucho más con la ética pública. Esto es la felicidad, que puede resultar un concepto bastante amplio, de repente un poco ambiguo, y justamente este autor nos decía que estaba relacionado directamente a la percepción que nosotros tenemos de felicidad, ¿no? Lo que es la felicidad para nosotros. Luego hemos visto la virtud y los hábitos y cómo la virtud se construye justamente en base a los hábitos, ¿no? Y lo mismo, si es que hay vicios, igual se van a construir en base a hábitos. La importancia del término medio, que tiene que ver con ser mesurado, si se quiere, ¿no? En ninguno de los dos extremos es bueno, nos dice el autor, pero tampoco el término medio significa mediocridad, ¿no? Sino cautela, prudencia, en todo caso. Y ahí directamente relaciona el tema de la prudencia y de la toma de decisiones en ese sentido, que es algo ya que nos compete mucho a nosotros los politólogos, ¿no? Luego entra a hablar de la justicia y las leyes, y eso tiene que ver en cómo las cosas que nosotros hacemos influyen en el resto, ¿no? Y cómo podemos asegurar que todos estemos bien, y en esto, en esta parte entra, tiene que ver la formulación de leyes, de normas que un poco rigen el comportamiento de todos y que contribuyen a que todos estemos bien, ¿no? Luego nos va a hablar de la libertad y de la responsabilidad, es decir, el ejercicio de nuestra libertad responsablemente, ¿no? Responsablemente con el resto, responsablemente con los otros, pensando también nuestra libertad en función de los otros, y eso es algo importante, fundamental, cuando hablamos de ética pública, ¿no? Porque nos relacionamos con otros seres humanos. Eh, Luego hemos visto el tema de la valentía, la generosidad también como virtudes que igual se mueven, digamos, entre dos extremos, por un lado, pero además se construyen con los hábitos, ¿no? Entonces hay varios aspectos que Aristóteles nos muestra, básicos, generales, de repente algunos un poco ambiguos, pero que nos ayudan a pensar mejor o introducirnos de alguna manera en la idea de la ética. Luego Fernando Sabater ya nos va a hablar en un lenguaje mucho más amigable, más sencillo, de repente más moderno, ¿no? También un poco más cotidiano, sobre algunos de los mismos, de las mismas ideas que pueden resultar complejas, ¿no? Nos habla de la ética, de lo que es la ética en general y su relación con la libertad también, ¿no? El ejercicio de la libertad, lo que se enseña Aristóteles, pero considerando también las consecuencias de ese ejercicio de la libertad. Nos hace que analicemos también algunos otros conceptos como órdenes, costumbres y caprichos y de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen las órdenes, de dónde las costumbres, los caprichos y cómo nosotros podemos sentirnos más o menos libres obedeciendo órdenes, obedeciendo o siguiendo en todo caso algunas costumbres o haciendo nuestro capricho, ¿no? Ahí parecería que haciendo nuestro capricho nos sentimos más libres, pero lo que él quiere que reflexionemos es que pensemos siempre de dónde vienen las órdenes y por qué las seguimos, ¿no? O de dónde vienen las costumbres y por qué las seguimos. Y ahí nos vamos a sentir mucho más libres tomando la decisión de seguirlas o no, en función de si es que es en nuestro beneficio, si es que eh, es positivo, ¿no? O si es que estamos de acuerdo con la orden o con la costumbre y no solamente siguiéndola. Mm, Luego nos va a hablar de hacer lo que quieras y eso es básicamente eso, ¿no? Pensar en o reflexionar, ser conscientes de dónde vienen todas estas órdenes, costumbres o de por qué quiero hacer mi capricho y al final tomar la decisión de hacer lo que yo quiera, ¿no? Lo que el ser humano quiera
en función de sus principios, de sus valores, de lo que considera que es bueno, que es malo, está bien, que está mal, etcétera, ¿no? Y ahí viene el ejercicio pleno de la libertad. Sin embargo, ahí ya nos pone como una barrera también en la reflexión, en la toma de conciencia de este proceso, que es el ponte en su lugar, ¿no? Pensar en el otro, pensar en la otra persona, cuando hago lo que quiero, ¿no? Y tener la empatía suficiente de comprender sus necesidades, sus valores, también sus principios, su forma de ver el mundo, su perspectiva de la realidad para yo tomar la decisión, ¿no? Y cómo le afecta también mi decisión al otro. Esta reflexión es muy importante porque ahí nos dice que tenemos que pensar en los otros seres humanos como seres que piensan, que sienten también, que sufren, que son alegres, que tienen alegrías, seres humanos exactamente igual como nosotros, así de complejos, ¿no? Así de grandes, con emociones, con pensamientos, con racionalidad, y eso nos va a ayudar mucho más a comprender por qué hacen lo que hacen o deciden lo que deciden, o a nosotros mismos, ¿no? Tomar una decisión respecto de una u otra cosa. Luego nos habla de las elecciones generales y ahí habla bastante de los políticos y por qué los políticos tienen la fama que tienen. Y es interesante porque de alguna forma los explica y defiende también en parte a los políticos, ¿no? Como personas que están muy visibilizadas y que tienen una serie de responsabilidades que asumir, que la gente pone demasiadas esperanzas también en ellos, ¿no? Una parte muy interesante nos dice, creemos que son superhumanos, que pueden conseguir lo que sea, que pueden hacer lo que sea, y claro, llegado el momento nos damos cuenta de que no lo son, y somos también, no, debemos hacernos también responsables de nuestra frustración, ¿no? De creer que ellos pueden hacer o resolver cualquier problema como dicen, en muchos casos que pueden hacerlo, cuando en realidad no. Y ahí es donde nosotros y nuestra frustración juega mucho, ¿no? Y empezamos a desconfiar de los políticos y a darnos cuenta de que efectivamente no son superhumanos, son seres humanos como cualquier otro. La reflexión de Sabater es muy interesante y la perspectiva igual, la forma en la que nos expresa todas estas ideas también lo es. Ahora vamos a cerrar esta primera parte de ética pública con un autor, Joseph Sterman, ¿no? Es interesante la perspectiva que yo les voy a plantear con este autor, porque de repente rompe un poco con la lógica occidental a la que nosotros estamos también muy acostumbrados, ¿no? De repente algunos de ustedes tengan un poco más acercamiento a los principios de la sabiduría indígena que nos dice él, ¿no? La lógica andina específicamente y todos los principios, valores que esta lógica nos plantea, siendo que proviene de nuestra cultura, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos muy familiarizados con ella, estemos o no estemos de acuerdo, nos parezca o no que explica nuestra realidad, pero que podamos tener contacto, ¿no? Así que voy a compartir mi pantalla. Denme un minuto. Bien, empezamos con esta tercera parte, con Joseph Sterman, Principios de la Sabiduría Indígena. Bueno, es necesario entender además al autor en su contexto eh, y igual pensar por qué o saber de cómo es que este autor se interesa por estos temas, ¿no? Joseph Sterman es suizo, nació en Suiza en 1956, es doctor en filosofía y licenciado en teología, es decir, que va a estar inclinado al tema religión y la filosofía desde esta lógica, ¿no? Es docente e investigador y durante un importante periodo de tiempo de su vida, desde 1990 hasta 1998, radica en el Cusco, ¿no? En Perú. Y a partir de ese momento, de esa vivencia, es que surge un poco más, si se quiere, su interés por los modelos de pensamiento no europeos, específicamente latinoamericanos
y en particular por las culturas y cosmovisiones autóctonas, ¿no? Es decir, eh, particularmente sobre las andinas, la lógica andina. Hay mucha cultura en el Perú, bastante similar a la nuestra también, ¿no? Y en el Cusco mucho más. Entonces, el interés y la reflexión que va a hacer el autor respecto de este periodo va a ser muy interesante y muy cercana, ¿no? Porque no es una lectura desde afuera, sino desde la vivencia misma con personas que aplican o hacen de esta lógica su forma de vida. En general, Joseph Sterman es conocido por sus estudios en el campo de la interculturalidad de las teologías y las filosofías indígenas del Abya Yala, ¿no? Que es América Latina, y de la cosmovisión andina. Entonces vamos a ver una reflexión bastante profunda de la cosmovisión andina y de los principios de la cultura andina también. El texto base que ustedes lo tienen resumido en el compendio es este, es Filosofía Andina, Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo. Y es justamente el fruto de 10 años de convivencia, nos dice, ¿no? Con el rune Haki andino, de una reflexión cada vez más profunda acerca de la riqueza filosófica oculta en las culturas andinas. Consciente de que la cuestión de la filosofía andina es altamente controversial, sobre todo en los medios académicos. Y ese igual es un elemento importante que hay que resaltar porque de repente no se estudia demasiado a la cultura andina desde la filosofía pura o desde las ciencias, ¿no? Desde la academia, sino un poco más desde la teología, que de alguna forma justifica algunas propuestas que nos da las culturas andinas, ¿no? Sin embargo, es importante que podamos pensarla filosóficamente también como otra alternativa y otra lectura de la realidad, ¿no? En esta lógica de que nosotros como politólogos tenemos que tener una diversidad, una amplitud suficiente para entender cómo leen la realidad varias perspectivas, ¿no? Más allá solamente de la nuestra. Entonces es importante y el autor, esta parte que ustedes ven en la presentación que está entre comillas, es un texto extraído del autor, ¿no? Entonces él nos plantea esta idea inicial de que está consciente que la filosofía andina, y por eso la pone también entre comillas, genera controversia por algunos de los principios que vamos a ver enseguida que podrían pensar, podrían hacernos pensar que no es precisamente científico, ¿no? El aporte es interesante en el sentido de que nos permite abrir nuestra mente a otra realidad, ¿no? Sin embargo, igual lo paradójico es que de repente quienes no están muy cercanos a esta lectura se desconecten, ¿no? Y encuentren que no explica, digamos, la realidad, pero proviene de nuestra cultura y de una lectura mucho más cercana, ¿no? De la realidad. Entonces, esta reflexión es importante. El autor también va a proponer contrastar la lógica andina con la lógica occidental, pero desde una perspectiva contextualizada, ¿no? Es decir, de nuestros tiempos ya, cómo la lógica andina lee la realidad versus cómo la lee la lógica occidental. Esta realidad, la concreta, ¿no? Y si es que explica más o menos, mejor o peor, si se quiere, esta realidad. Luego realiza comparaciones y encuentra similitudes entre la cultura andina y la cultura oriental, específicamente la china, ¿no? En el texto completo, que yo igual les voy a facilitar, voy a subir en la plataforma los 3 textos completos si es que ustedes quieren revisar estas lecturas en detalle. Ahí el autor nos da referencias comparativas respecto a la cultura china, ¿no? Entonces, eso igual nos tiene que llevar a reflexionar de por qué, digamos, se nos ha influenciado tanto esa lógica occidental, incluso más que la oriental, ¿no? Nos sentimos muy lejanos del oriental cuando tiene muchas similitudes con la cultura andina. Y finalmente va a resumir las bases de la filosofía andina en estos 4 principios, que son los que vamos a revisar en detalle. El principio de relacionalidad, principio de correspondencia, el de complementariedad y el de reciprocidad.
que son los que, la base, digamos, de la filosofía andina, que nos va a permitir comprender todo este complejo cultural, ¿no? Y nos va a permitir comprender también muchas cosas de repente de los pueblos indígenas que no comprendemos, ¿no? O de los actores políticos, incluso de nuestro contexto y de nuestra realidad actual, que de repente chocan con una lectura de la realidad que nosotros podríamos tener, ¿no? Es importante, como les digo, que en la coyuntura en la que vivimos y ustedes que se están proyectando como futuros politólogos, estén siempre pendientes de qué es lo que está pasando, ¿no? De la realidad política, de la realidad social, de la realidad económica también, y al margen de la postura que puedan tener de apoyar uno u otro lado, no lo sé, de tomar una posición política, estar informados de todas las lecturas de la realidad que existen, ¿no? Es por eso que este autor y este aporte y esta reflexión que él nos plantea va a ser fundamental para poder complementar nuestros conocimientos. Bueno, a manera de introducción, eh, partimos de estar conscientes de que la relatividad cultural de la lógica no es fácil de resolver, ¿no? El ser humano, nos dice el autor, tiene como una invariante, una cierta manera de pensar y concebir distinta en distintos momentos, ¿no? Los seres humanos piensan la realidad, la conciben, dice, de distinta manera, y pueden pensarla en distintos momentos también, ¿no? Hay lecturas distintas. Pero esta lógica ideal y supracultural no se expresa en todas las épocas y culturas de la misma manera, ¿no? Es decir, que hay actores, grupos de seres humanos que pueden haber reflexionado en función de su realidad una cosa y muchos años después, en otra parte del mundo, otro grupo reflexionar lo mismo, ¿no? Pero años después o años antes, en otro contexto, en otra realidad. Entonces, ahí es donde las culturas no se van a expresar de la misma manera en distintas, en la misma época, ¿no? Hay una concepción andina, dice que en su forma fuera equivalente a lo que en la tradición occidental se conoce como lógica. El autor nos va a mostrar que hay similitudes entre esta comprensión andina, que no tiene el nombre de lógica, pero que en la tradición occidental sí se llama como lógica, ¿no? Y por eso nos habla de esta lógica andina que nos puede dar muchas pautas para entender nuestra realidad. Él nos dice no vamos a poder encontrar ni un término quechua o aymara homeomórfico al término de origen griego lógica, ¿no? No existe esa palabra, efectivamente, pero no por eso no podemos hablar de lógica andina, ¿no? Sino que podemos hacerlo. Es decir, que sí y podemos afirmar, creer, y el autor nos lo va a mostrar después, que sí existe una lógica andina, aunque la palabra no existe, ¿no? Y no haya como un símil eh, en la propia cultura quechua o aymara. La lógica andina, nos dice él, tiene mucho más en común con la lógica oriental, sobre todo la china, que con la lógica occidental. Y ahí es donde vamos a encontrar que pueden haber muchas más similitudes con la cultura china o con las culturas asiáticas también, incluso en la actualidad, ¿no? Y ustedes de repente son más conscientes de eso. Entonces empezamos con la revisión de los principios y puede resultarles un poquito pesada esta reflexión, por eso les pido de entrada que puedan eso, ¿no? Abrir su mente para poder comprender estos conceptos que de repente a quienes no están muy familiarizados con estas ideas les resulte como un choque o un poco difícil de comprender, ¿no? Pero tratemos de eso, ¿no? Ponte en su lugar, como nos diría Sabater, tratemos de entender esta lógica en su dimensión, en su particularidad. El primer principio y el principio más fuerte, en realidad, de esta lógica andina es el de relacionalidad. ¿Qué nos dice este principio? Que todo está, todo, absolutamente todo, está relacionado de una u otra manera, vinculado, conectado con todo, ¿no?
Es decir, que no podemos hablar de individualidad, de particularidad, sino que todo tiene relación. Y ese va a ser el principio básico. La entidad básica nos dice no es el ente sustancial, sino la relación. Y ahí hay un quiebre importante con tal vez nuestra percepción de la realidad, ¿no? No es el individuo, no es el animal, no es la planta, ¿no? No es la cosa, no es el mueble, no es el auto, no es la movilidad. Ese no es el ente sustancial, ¿no? No es, digamos, el centro de todo, sino lo que importa en la lógica andina es la relación que se da, digamos, entre el ser humano y un animal, entre el ser humano y otro ser humano, entre un auto y una planta, ¿no? Entre una casa y un animal, la relación va a ser el centro principal, digamos, el foco de atención. Y recién en base a la primordialidad de esta estructura relacional, los entes particulares se constituyen como entes, ¿no? Yo soy ser humano no por serlo, sino por cómo me relaciono con otros seres humanos, o por cómo me relaciono con otros animales, o con plantas, o con la construcción humana, o con una idea política, con una situación económica, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No se trata además solamente de entes materiales, sino también subjetivos, ¿no? Pero todos somos porque nos relacionamos con otros, ¿no? Ese va a ser el principio fundamental. Por eso nos dice, se constituyen, los entes particulares se constituyen como entes en la relación con otros. Los entes, nos dice, son concretos en la medida en que realmente son interrelacionados. Se concretizan, se hacen efectivos o se hacen realidad en la medida en que se relacionan con otros, ¿no? Un ente totalmente separado y aislado es el máximo grado de abstracción en la lógica andina, es decir, no es un ente, ¿no? No existe un ser humano, digamos, totalmente abstraído de su entorno o desconectado de otros entes, no se puede dar, no se da, eso no es un ente. Y si es que reflexionamos nosotros, nos damos cuenta de que estamos permanentemente en relación con otros entes, ¿no? En el momento en el que ordenamos nuestra casa, nos relacionamos con otros. Cuando hablamos con amigos, familia, cuando discutimos, cuando celebramos, ¿no? Si tenemos mascotas, cuando estamos caminando en la calle y vemos un árbol o caminamos cerca de plantas, todo el tiempo estamos relacionándonos con otros entes, ¿sí? Entonces, no se puede dar, igual nos dice esta lógica andina, no se puede dar un ente separado y aislado de todo, ¿no? Ese es un máximo, es un nivel de abstracción que no se puede entender, es un ente y no existe. El principio de relacionalidad se puede formular de manera positiva y negativa, nos dice el autor. Negativamente dice que no puede haber ningún ente completamente carente de relaciones trascendentes, ¿no? Y no solamente relaciones inmanentes o reflexivas. Es decir, que estamos igual relacionados con eh, acontecimientos, con sentimientos, con hechos, con posibilidades, ¿no? No solamente con otras personas, no solamente con otras cosas, con otros animales, con otras plantas, como les digo, sino con ideas, con pensamientos, con realidades, ¿no? Subjetivas. Y ahí nos habla de eso, ¿no? De conciencia, de sentimiento, de posibilidad, de acontecimientos, etcétera, que hacen que todos nosotros seamos seres humanos. Entonces, no existe entes completamente carentes de relación. De repente, hay entes que pueden relacionarse más o menos, ¿no? Hasta por temas territoriales, en lugares poco más alejados de centros urbanos, digamos. Sí, y pueden haber seres humanos que estén un poco más abstraídos, un poco más cerrados en algunas cosas, ¿no? Y no tengan relación
con otros seres humanos y otras realidades puede darse, pero no hay entes completamente carentes de estas relaciones. Dependerá del nivel de relacionamiento de estos entes, ¿no? Y positivamente dice, cada ente, acontecimiento, estado de conciencia, sentimiento, hecho y posibilidad se halla inmerso en múltiples relaciones con todos los, ¿no? La realidad como un todo holístico recién es como conjunto de seres y acontecimientos interrelacionados. Y esto va a ser fundamental y por eso es que este es el primero de los principios que revisamos porque va a dar origen en realidad a los otros principios. Pero es importante porque entonces nos damos cuenta desde esta perspectiva nuestro nivel de influencia en nuestro entorno y el nivel de influencia de nuestro entorno en nosotros, ¿no? Eh, el individuo como persona desde la lógica oriental, ¿no? Perdón, occidental, parecería que puede estar, digamos, protegido o ser totalmente libre, si se quiere, o estar plenamente consciente, ¿no? Pero en realidad somos el resultado de múltiples relaciones que se han dado desde que hemos nacido. Desde el momento en el que pertenecemos a una cultura, desde el momento en el que hablamos un idioma, tenemos una familia o tenemos un entorno, los amigos, igual, ¿no? La televisión, el internet, todas esas son formas de relacionamiento que van configurando nuestra forma de ser, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que todas esas relaciones dentro de este principio de relacionalidad son justamente las que han configurado, configuran nuestra forma de ser aquí y ahora, ¿no? Estemos o no plenamente conscientes de este nivel de relacionalidad. Por eso es importante este principio y nos permite estar mucho más conscientes también de la influencia nuestra en el resto, ¿no? Sabater nos decía, haz lo que quieras, y luego nos decía, ponte en su lugar, ¿no? Entonces, va a tener que ver con este principio porque eso es lo que estamos haciendo. Podemos ejercer nuestra libertad, podemos tomar decisiones, pero bajo este principio de relacionalidad vamos a influir en otros, ¿no? Y es inevitable que el hacer lo que queramos o tomar cualquier tipo de decisión ha sido influenciada también por una serie de relaciones que se han dado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esta es la importancia, lo fundamental de este primer principio. Luego pasamos al principio de correspondencia y cada vez los principios van a ser como más específicos, ¿no? Por eso es que partimos desde relacionalidad, que es grande, que de repente es un poco abstracto, para ir aterrizando un poco más en los siguientes. El siguiente principio es el principio de correspondencia, que nos dice la relacionalidad del todo, este principio básico, axioma de la filosofía andina, se desglosa y manifiesta en una serie de principios derivados o secundarios, de acuerdo a la naturaleza de la relacionalidad que está en juego. Hay tipos de relacionalidad, ¿no? Y ahí es donde se van a empezar a desglosar estos otros principios. Como primer principio derivado, ¿no? O secundario sería este, es el principio de correspondencia. Ese principio dice que en los distintos aspectos, religiones o campos de la realidad se corresponden de manera armoniosa, ¿no? Y ese va a ser, este último término va a ser fundamental para entender por qué estas relaciones no son conflictivas, sino son armoniosas, es decir, de armonía, ¿no? Etimológicamente implica una correlación, una relación mutua y bidireccional entre dos campos de la realidad. Es decir, así como tú influyes en otro ente, ese otro ente influye también en ti, ¿no? Hay ese principio de correspondencia. La relación entre causa y efecto, a pesar de tener un nexo de eficiencia contigua, es una cierta forma de correspondencia, ¿no? Y ese principio sí lo habremos escuchado bastante, si se quiere, causa y efecto, ¿no? Hay una causa original y genera un efecto, ¿no? Eso es lo que nos dice el principio de causa y efecto. Y eso tiene que ver con este principio de correspondencia. Es decir, tú puedes tomar una decisión, influir en alguien, pero ese alguien igual va a tener su influencia, si se quiere, en ti, ¿no?
El principio de correspondencia se manifiesta en la filosofía andina a todo nivel y en todas las categorías, y eso va a ser también fundamental. Eh, Porque no solamente, como les decía, estamos hablando de la relación que se da entre personas o personas, seres humanos con animales, ¿no? O con plantas, no lo sé, sino o la relación que hay con las ideas, ¿no? Cómo nosotros pensamos, digamos, en el contexto en el que estamos, la realidad política, ¿no? Y podemos expresarnos, por ejemplo, en redes, ¿no? Expresamos nuestras ideas de la realidad política en redes y la realidad política igual nos va a ir mostrando qué tan cerca o lejos estamos de esta lectura, ¿no? Cómo se van moviendo los escenarios, etcétera. Vamos a tener como una retroalimentación interesante ahí, ¿no? Eh, esta relación de correspondencia se va a dar a todo nivel y eso también es importante en el macro y microcosmos también, en lo pequeño, en lo grande, nos dice entre la realidad cósmica de las esferas hasta los espacios infraterrenales, pero también hay una correspondencia entre lo cósmico y lo humano, ¿no? Es decir, nos vamos a salir de la esfera terrenal y vamos a llegar a lo cósmico y ese es un elemento importante y que de repente igual nos hace reflexionar la realidad de otra manera, ¿no? Es como otra lectura totalmente distinta y que parecería ya no ser del todo científica, pero hay una explicación. Igual nos relaciona o dice que existe esta correspondencia entre lo orgánico y lo inorgánico, entre la vida y la muerte, lo bueno, lo malo, lo divino, lo humano, etcétera, ¿no? Es la validez universal a todo nivel, en la antropología, en la cosmología, en la política, en la ética, ¿no? En todo sentido existe esta correspondencia entre también, digamos, humanos en cada uno. Entonces, nos es necesario que pensemos en este principio, que igual nos o lo vamos a entender mejor en los siguientes, pero es necesario pensar en los efectos de las decisiones o las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y cómo influyen, si se quiere, en los otros entes porque va a haber ese nivel de influencia, ¿no? Algo vamos a mover en el universo cuando tomemos una u otra decisión, cuando hagamos una y otra cosa, y eso obviamente nos hace ser más conscientes de los responsables que somos de modificar todo de alguna manera, ¿no? Es interesante porque el rol, digamos, que se le da a cada ente cobra importancia en el momento en el que se relaciona con otros y en el momento en el que comprendemos que hay un nivel de correspondencia también de los otros entes, ¿no? Y hay esa correspondencia armoniosa que va a ser un elemento fundamental en este principio. Un tercer principio es el principio de complementariedad, que es como la especificidad, la especificación de los principios de correspondencia y relacionalidad. ¿Qué nos dice este principio? Que ningún ente y ninguna acción es monádicamente, sino que siempre está en coexistencia con su complemento específico. Todos tenemos complementos, ¿no? El individuo, nos dice autónomo y separado, en el fondo es vano e incompleto. Recién en su conjunto, con su complemento, la entidad particular se convierte en un todo, o mejor dicho, en pleno, ¿no? Es interesante, importante también esta lectura porque nos hace ver más allá de la individualidad, ¿no? Nos hace pensar en cómo se hace concreta la relacionalidad y se hace concreta la correspondencia en la complementariedad, ¿no? No podemos hablar de objetividad de este principio, es decir, que en esta lógica trasciende el concepto de objeto y el de sustancia, ¿no?
en el fondo lo que nos dice es que no hay individuo autónomo y separado, sino que hay siempre otro ente que te va a complementar, ¿no? Es una idea, o como el mismo autor nos dice, el pensamiento mm, de que nosotros estemos incompletos, si se quiere, si es que no hay otro ente que nos complemente, ¿no? El pensamiento inclusivo considera la contradicción como una contraposición de dos posiciones, dice el autor, incluidas integradas en un todo que contiene los complementos particulares y parciales. Y ahí nos pone unos ejemplos, ¿no? Que nos van a permitir entender un poco más este principio, porque al final se manifiesta a todo nivel, en todos los ámbitos, nos dice el autor, este principio, ¿no? Tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas y lo mismo en las dimensiones éticas y sociales. Siempre vamos a encontrar complementos. Y aquí, igual, de repente con esto estamos un poquito más familiarizados porque sabemos que en la cosmovisión andina hay siempre estos dos elementos, ¿no? Cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y femenino, son contraposiciones excluyentes, no son contraposiciones, pero no son excluyentes, sino complementarios, necesarios para la afirmación de la entidad del otro, ¿no? Yo soy mujer porque hay hombres, ¿no? Es de día porque hay una noche. Hay un cielo porque hay una tierra, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Hay tierra porque hay cielo. Es decir, como hay el complemento, como hay la contraposición, podemos entender al ente, ¿no? Eh, al ver, digamos, la realidad así con su contrapuesto o con su complementario, en todo caso, podemos entender mejor al ente, ¿no? Y lo mismo, entender los otros dos principios de relacionalidad y correspondencia porque se hacen concretos, si se quiere, en la complementariedad, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo nos relacionamos con otros entes, ¿no? En el momento en el que identificamos, si se quiere, nuestro complemento, identificamos la otra parte, ¿no? Y esta lógica es interesante. Eh, pasamos al siguiente, el principio de reciprocidad, que es el último. El principio de correspondencia se expresa a nivel pragmático y ético como principio de reciprocidad. A cada acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco. A través de la reciprocidad, los actores humanos, naturales, divinos, etcétera, es decir, todos los entes establecen una justicia cósmica, ¿no? Y este va a ser un término muy interesante. Como normatividad a las múltiples relaciones existentes. Por eso la base del principio de reciprocidad es el orden cósmico como un sistema armonioso y equilibrado de relación. Es decir, que a todo lo que uno hace hay esta justicia cósmica que nos va a mencionar el autor, ¿no? Hay como una respuesta de el resto de entes, buena o mala, ¿no? Dependiendo de la decisión, la acción que se haya hecho. El equilibrio cósmico, armonía, requiere de la reciprocidad de las acciones y la complementariedad de las y los actores. Este equilibrio cósmico, esta armonía, se va a mantener, ¿no? Tarde o temprano, con el tiempo, etcétera, si es que hay acciones de ciertos actores que sacan un poco, digamos, de equilibrio en las cosas, acciones malas, digamos, con el tiempo, poco a poco, esto se va a ir reajustando, ¿no? Aquí hay un elemento importante, pero igual, ¿no? De repente hablamos como de una justicia divina y eso sale un poco de lo científico, pero la lógica que nos plantea el autor y que nos plantea la cosmovisión andina igual nos puede hacer reflexionar. Ese principio de reciprocidad nos dice es universalmente válido
y refleja un rasgo muy importante de la filosofía andina que lo vamos a reflexionar enseguida. La ética no es un asunto limitado al ser humano y su actuar, como hemos visto anteriormente, ¿no? Con Sabater y con Aristóteles y con otros filósofos que podrían venir de la lógica occidental, nos dicen que la lógica tiene que ver, perdón, la ética tiene que ver directamente con el ser humano y con su actuar. En la filosofía andina no, ¿no? Sino que tiene dimensiones cósmicas, es decir, está más allá del ser humano, ¿no? Con mucha razón se puede hablar de una ética cósmica que para la racionalidad occidental sería un absurdo debido a la implicación mutua de eticidad y de libertad. La reciprocidad andina no presupone necesariamente una relación de interacción libre y voluntaria, más bien se trata de un deber cósmico que refleja un orden universal del que el ser humano forma parte. En este principio de reciprocidad, digamos que nosotros tenemos que estar muy conscientes de nuestro pequeño papel en el cosmos, ¿no? Somos parte de un todo, de un equilibrio que se va a mantener constante a pesar, digamos, de nuestras acciones, pero que nosotros contribuimos a ese equilibrio de alguna manera, ¿no? Por eso el autor es cuidadoso de decir que para la racionalidad occidental esto de hablar de una ética cósmica puede resultar absurdo y en muchos casos cuando vemos intervenciones de quienes defienden la cosmovisión andina no logramos entender esta lógica, ¿no? que ellos aplican por este tipo de principios y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, es interesante porque hay una reflexión por detrás y un condicionamiento al actuar, si se quiere, del el ser humano también, haciéndole consciente de su pequeño papel, si se quiere, en el equilibrio cósmico, ¿no? Es decir, puede resultar, digamos, insignificante también nuestra vida, nuestra realidad y nuestro actuar en todo este equilibrio, pero al mismo tiempo nos hace estar conscientes de de la importancia de nuestro actuar y de nuestra participación en esta vida en relación con los otros, ¿no? Hay un orden universal, y, según la lógica andina, y el ser humano es parte de este orden universal, ¿no? Y ese va a ser uno de los aportes más interesantes en relación a la ética. Bueno, como conclusión, y esta parte para un poquito abrir la siguiente unidad y que nosotros ya vayamos reflexionando en torno a la siguiente unidad, el autor nos pone estos ejemplos, ¿no? Y es bueno que ustedes también los revisen si es que no los conocen o si es que los han escuchado muy de paso. Él nos dice que uno puede referirse a fenómenos como el Tupac Amaru, Sendero Luminoso en el Perú, movimiento indigenistas en Ecuador o Tupac Katari en Bolivia, y entender por qué han tomado las decisiones que han tomado en ese momento, ¿no? O contra qué se han enfrentado. Hay que mencionar, dice, la cultura de violencia casi generalizada en muchas partes de los Andes, como también las barriadas de las grandes ciudades. Hay una necesidad de expresión, si se quiere, de este pensamiento, de esta lógica andina, que en muchos casos puede generar o devenir o derivar, en todo caso, no generar precisamente, sino derivar situaciones conflictivas, complicadas, ¿no? No hace falta, nos dice hacer referencia al marxismo andino, sui generis de Mariátegui y la realidad social conflictiva, como aparece, por ejemplo, en la obra literaria de José María Arguedas, que igual es literatura marxista andina, que trata de compatibilizar, ¿no? El marxismo, el socialismo con este pensamiento andino y encuentra muchos puntos en común que es necesario revisarlos para comprender también, ¿no? Y el autor nos dice, hay que preguntarse si estas formas dialécticas, porque son situaciones de conflicto y de confrontación, ¿no? Formas dialécticas de vivir la realidad es endógena, o tal vez el producto de la conflictividad producida a partir de un choque cultural, social, étnico y económico a raíz de la conquista, ¿no? A veces nosotros podemos desconectarnos un poco de nuestra cultura y nuestra realidad y es importante no hacerlo, ¿no? Es importante conocerla, comprenderla y saber y estar conscientes de cuál es nuestro origen y de dónde venimos.
hay un choque cultural importante, se sigue dando en nuestros tiempos, en tiempos antiguos, mucho más, ¿no? Pero se sigue dando en nuestros tiempos, ¿sí? Y de repente nosotros, de alguna manera, podemos contribuir comprendiendo también la filosofía de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y nuestra sabiduría indígena, porque la cultura occidental, la lógica occidental, filosofía occidental va a venir, ¿no? Ya viene y ya vino y en el colegio y en todo momento, digamos que estamos asimilándola, ¿no? Con el internet, con la televisión, etcétera. Pero no siempre nos conectamos con nuestras raíces o de dónde venimos, bueno, la mayoría de nosotros. Entonces, es importante entender que hay situaciones conflictivas, situaciones dialécticas en nuestra realidad boliviana y que puede estar explicada por este choque cultural, ¿no? De todas formas, esta reflexión la vamos a volver a hacer en la última parte de cuando hablemos de vivir bien, cuando hablemos de bienestar común, también para ver si es que efectivamente hay un choque o puede haber una complementariedad también, ¿no? Entre estas propias culturas. Finalmente, y un poquito en esta línea de conectarnos con realidades particulares nuestras y valorarlas y demás, les dejo recomendación de algunas películas bolivianas que desde mi perspectiva son muy buenas y te muestran distintos problemas, conflictos que se dan en ciertos lugares, en ciertas épocas, y ahí vamos a poder complementar y comprender un poco más esta ética andina de la que nos habla Joseph Sterman, la lógica y la filosofía andina, digamos que en su contexto, ¿no? Ustedes han debido escuchar, espero que ya la hayan visto, la mayor parte de ustedes hayan visto esta película Utama, que es de Alejandro Loaiza, es la primera obra de Alejandro Loaiza en realidad y está ganando un montón de premios internacionales, ha salido este año. Es una película muy linda que la recomiendo o búsquenla, seguramente en la 16 de julio hay. Y bueno, igual la pueden encontrar donde hay otros cines, ¿no? Y estas otras tres que también las recomiendo de Jorge Sanginés, Insurgentes, La Nación Clandestina y El Coraje del Pueblo, que nos va a hablar desde una realidad concreta en distintas épocas, ¿no? Ustedes se fijan los años, El Coraje del Pueblo es del 71, de la dictadura específicamente, y cómo se enfrentan los pueblos indígenas y el pueblo boliviano a dictaduras en la época. La Nación Clandestina del 89, que igual va a rescatar aspectos más culturales, se quiere también de los pueblos indígenas. Insurgentes, como una revisión histórica, es del 2012, pero una revisión histórica de varios momentos y de varias etapas de la historia boliviana, ¿no? Y Utama, que les digo que es la última, que hay un conflicto, hay un problema, digamos, muy particular, pero lo interesante de esta película es que no se pierde de lo cotidiano, ¿no? No es como que le da mayor importancia al problema que sí existe, sino que demuestra la cotidianidad de los actores. Y algo que resaltar también es que no son actores profesionales, ¿no? Sino que ha habido un coach de actores, de personas de la región, del lugar, que un poco les ha preparado para que puedan actuar, pero no son actores profesionales. Bien, con esto cierro esta parte y cerramos la parte también de ética pública. Como les digo, yo voy a subir a la plataforma todos los textos completos para quien quiera revisarlos, para quien quiera leerlos también. Y desde la siguiente clase ya empezamos con bienestar común y todas las variantes que hay al respecto. ¿Sí? Un gusto, jóvenes, y que tengan una buena semana.